El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó el inicio de negociaciones oficiales con Estados Unidos para abordar diferencias bilaterales y la crisis económica en la isla. Este diálogo busca aliviar la severa crisis energética y de abastecimiento, siendo la prioridad cubana conseguir combustible tras intensas presiones de Washington. Para este análisis estamos muy felices de poder tener al profesor y experto internacional Pascal Peña. Bienvenido, Pascal. Gracias, Diana. Un placer estar nuevamente aquí con todos ustedes, Cavada, Ángelo, para conversar sobre este tema que evidentemente es importante y es cerca de nuestro país. Así es. Su opinión sobre lo que está ocurriendo entre Cuba y Estados Unidos, la alocución del presidente el pasado viernes, etcétera. ¿Cómo lo ubica? Mire, es un tema interesante porque nosotros hemos estado viendo un discurso que puede parecer contradictorio desde incluso Cuba, donde se decía en su momento que no había conversaciones bilaterales, pero luego, precisamente en el grupo eh, más cercano, en lo que es la Asamblea, pues Díaz-Canel hizo referencia a que han estado en conversaciones con Estados Unidos, no solo, vale resaltar, no solo con respecto a las investigaciones referentes a los 12 cubanos norteamericanos que se trasladaron con armas y que fueron, Ujú. pues creo que todos o la mayoría muertos durante el curso Una de parte, una una parte. Creo parte que cuatro murió quedaron vivos, ¿verdad? en un intercambio de disparos y los otros quedaron vivos y están recibiendo atención médica en Cuba. Así es. Y la otra parte, que es la parte tal vez más importante, es que se logró la flexibilización de las medidas que el presidente Trump había tomado con respecto a Cuba, específicamente la no importación o la prohibición de importación de petróleo y entre otros temas. Entonces, esto lleva a que luego, como ha surgido en algunos medios, se demostrara que en efecto han estado en conversaciones lo que es el secretario de Estado, Marco Rubio, con aparentemente, eh, y digo aparentemente porque oficialmente desde Cuba, pues se ha dicho que es Raúl Castro quien tiene la conversación, pero quien tal vez detrás de cámara es su nieto, que es el denominado Cangrejo, una persona que ha servido incluso de escolta de Raúl Castro y que aparentemente es quien está hoy sirviendo de Ujú. enlace entre Estados Unidos y el régimen. A mí me gustaría preguntar, profesor, eh, para fines de contextualizar, en este momento histórico, ¿qué pide Estados Unidos de Cuba? Obviamente conocemos que hay un trasfondo histórico, la Revolución Cubana y todo lo que implica el tema del socialismo, que el capitalismo y el modelo de gobierno que se instauró en la isla. Pero en este momento, ¿qué pide Estados Unidos de Cuba y qué perdería Cuba si cede? ¿Realmente le iría tan mal? Mira, si tú me permites, y sé que todo el mundo conoce el contexto histórico, déjame, Ujú. por favor, en 2 minutos resumir algo. Sí. Recuerden, por favor, que en 1959 las exportaciones e importaciones entre Cuba y Estados Unidos eran sumamente importantes. Casi el 70%, 73% de las exportaciones cubanas se dirigían a Estados Unidos. Era un brazo importante, era un satélite económico de los Estados Unidos. Pero, como ustedes saben, a partir justamente del 1 de enero de ese 1959 se rompe, hay una declaratoria formal. Ustedes saben que en el 61 nuevo Kennedy viene con la invasión militar, etcétera. Y a partir de ahí se afirma de que con esta invasión y el fracaso de lo que es Bahía de Cochinos, pues se consolida el régimen y le da a Ujú. Fidel entonces una narrativa perfecta. ¿Por qué mencionar esto? Porque a partir de ahí se fueron estableciendo, evidentemente este régimen declarado como socialista, se apoya, depende de un régimen soviético, pero el resultado de esto, vemos luego que y ya más cercano, vemos a un Obama, 2014, Ujú. intenta, se acerca a
Cuba con el fin de establecer algunas medidas y flexibilizar. Y de hecho, al igual como se está haciendo ahora, vale resaltar, se liberaron en ese momento 50 y tantos de presos políticos. Sin embargo, posteriormente, las otras medidas no fueron cumplidas. Entra Trump al gobierno y fíjense, por eso quiero hacer el contexto, entra Trump al gobierno Le da para atrás a nuevamente. todo, exacto. Exacto, nuevamente se refuerzan las medidas, nuevamente el discurso con Biden no hubo un arranque nuevo, es decir, no hubo la posibilidad de retomar lo que Obama había llegado, y ahora cuando Trump entra con un secretario de Estado, como sabemos, de ascendencia, Ascendencia cubana. de raíces cubanas, ¿verdad? Con un discurso bien claro con respecto a Cuba, con respecto a Venezuela, pues se comienzan a tomar todas las medidas del lugar. En este caso, primero, el ahogamiento de la importación de petróleo, pues Cuba simplemente ha dejado de tener turismo, ha dejado de, señores, hasta la basura se ha dejado de recoger porque no hay Ujú. posibilidad, no hay con qué el combustible brindarse. Entonces, resultado de esto, se ha generado una crisis humanitaria. Y esto es importante, es que se entienda una crisis humanitaria, y aquí algunos pueden discutir, pero se está generando crisis humanitaria con el pueblo. Bueno, pero esas son las medidas que desde el derecho internacional los estados tienen la posibilidad de establecer, no atacar al pueblo, sino al régimen, y que desde ese, ese ahogamiento, pues entonces tal vez haya algún tipo de reacción. Esto es lo que ha llevado a Díaz-Canel a reaccionar. ¿Qué puede perder? Señores, recordemos que Cuba tiene en su régimen bien claro el tipo de régimen, Es un modelo de ¿verdad? gobierno, ¿verdad? Su modelo de gobierno. Exacto. Por tanto, no se puede esperar, y evidentemente salvando las diferencias, no se puede esperar que haya un cambio de régimen tal como lo podríamos estar viendo en Venezuela. ¿Mm? Son Mm. realidades históricas y realidades jurídicas, políticas muy distintas. Entonces, lo que sí se pudiese estar viendo es que va a haber, se va a permitir inversión extranjera, y de hecho ya se hace referencia que se va a permitir a cubanos americanos invertir dentro del territorio dentro del territorio cubano, de que se va a permitir a empresas norteamericanas pues establecer ciertos tipos de infraestructuras que pueden ser de importancia, y que eventualmente puede haber no un cambio de régimen absoluto, pero sí Ujú. de quienes están detrás de él, es decir, quienes están gobernando actualmente. Me refiero a Díaz-Canel, entre otros. Exacto. Podríamos decir Bueno, entonces, sí, sí. respecto, para meter un poquito ahí la Ujú. cuchareta en el tema, Claro, claro. yo creo que, eh, bueno, hacían referencia a lo de Obama, yo creo que con Obama se avanzó, bueno, restableció formalmente las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, volvieron a abrir la embajada para que la gente entienda. Y con ello se comenzó a respirar otro nivel de fragancia en Cuba con la llegada de turistas, llegaron incluso cruceros, se empezó a mover la economía, las pequeñas y medianas empresas, con financiamiento sobre todo de cubanos residentes en Miami que le remesaban de una manera informal, no como inversionistas, sino como Claro. para ayudar a su familia en un emprendimiento, etcétera. Cogió fuerza todo el tema. Lo paradójico de todo esto es que siendo Biden secretario de Estado y fue quien aupó y allanó el camino para el restablecimiento de las relaciones entre los dos países, no lo continuara siendo presidente. Incluso le diera para atrás muchas de las medidas que su gobierno de Obama, donde él era secretario de Estado, le había, o vicepresidente, la secretaria era Vicepresidente.
Hillary Clinton. Hillary Clinton. De hecho, quien va a La Habana primero al izaje de la bandera y todo es Biden. Y después que va Obama con su esposa y la comitiva. No lo continuara Biden. Y al final Trump pusiera mucho más crudo al punto que nunca había habido un bloqueo de esta naturaleza entre Estados Unidos y Cuba. Ni siquiera cuando el bloqueo naval a raíz de los misiles nucleares que supuestamente Cuba estaba instalando y se decretó Kennedy un bloqueo naval para evitar que pasaran de la Unión Soviética a La Habana estos misiles, etcétera. Pero fuera de ello, nunca había habido una situación de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque hace 3 meses en Cuba no se recibe una gota de combustible. 3 meses sin combustible, o sea, más del 60% del país vive apagado y recibe quizás 1 hora o 2 horas de electricidad. Pero a diferencia de otros momentos donde ha habido quizás tirantez, nadie ha salido hoy a desafiar al imperio. Y cuando México lo hizo, con la presidenta actual y dijo, no, yo mando el barco y lo interceptaron y no sé qué, todo el mundo puso pie en polvorosa, ni los chinos salieron, porque además a los chinos lo que les interesa es que tú les pagues, aunque ellos te vendan baratijas, ni los rusos salieron a ver cómo iban a resolver, porque tampoco se habían metido en Venezuela, ni nada. O sea, yo creo que el panorama, a diferencia de otros momentos, es bien difícil y bien complicado, al punto que se ha llegado a conversaciones, como bien decía el profesor Pascal y el propio Ángelo. Bueno, pero ¿hasta dónde van a llegar estas conversaciones? O sea, ¿qué se busca? Ya Trump ha dicho que no le interesa cambiar el modelo de gobierno. O sea, lo principal es ver cómo se le pone coto a la influencia de Cuba en América Latina. Varios países han rechazado ya la ayuda de los médicos, Honduras, Guatemala, Venezuela ya sacó todos los médicos que había, Claro. todo. O sea, reducir al mínimo la influencia de Cuba hacia el resto del continente. Fíjense que en la declaración de Díaz-Canel vuelven a subrayar el tema de la seguridad en la zona, que es un tema recurrente de Trump, que lo había hablado con los 12 presidentes recientemente en Miami, el tema de la seguridad para el narcotráfico, para todo. O sea, le ponen esa coletilla para que sepan que ese tema está allí. Y Cuba, en verdad, durante años, si algo ha tenido con los Estados Unidos es comunicación en materia de lucha contra el narcotráfico por las aguas. Fíjense que era muy poco, es muy fácil que la droga sobrevolara Cuba, bombardearan, digo, con paquetes de droga, allí el estrecho de la Florida y recalara la droga. Y nadie se atrevía a pasar droga por Cuba. Tenían que desviarse por Haití o por República Dominicana o hacerlo por el Pacífico, etcétera. Porque Cuba eso lo tenía bloqueado y era una relación directa y explícita en materia de lucha contra el narcotráfico que ha tenido históricamente La Habana con Washington, así como en materia migratoria. No ha habido una migración masiva entre Cuba y Estados Unidos si no ha habido una relación o una mutua conversación entre las partes. El Mariel fue primero Camarioca y después el Mariel y después la del 94, todas, una con cada gobierno diferente, la última con Clinton, fue con la anuencia de la otra parte y Fidel dijo, no, se quieren ir, que se vayan, ustedes lo reciben, si no se lo recibimos y se fueron. O sea, quiero decir que ejemplos de materia de entendimiento entre ambas partes ha existido.
Eh, ¿Cuáles son los puntos que hoy estarían sobre la mesa? Hay varios que yo no acabo de entender. Yo no acabo de entender porque, Por ahí ya va, digo, claro. Trump ha dicho que ya no le interesa tanto. Bueno, pero Cuba no tiene el petróleo que tiene Venezuela, ni el petróleo que tiene Irán. En materia de inversión extranjera, ya Obama había dejado esa puerta abierta. Quizás, y de hecho se abrieron hoteles, el Four Seasons abrió un primer hotel, etcétera. Quizás se pueda abrir, todo eso se revirtió con Biden, porque no hay que echarle la culpa a Trump tampoco, se revirtió con Biden. Ahora, quizás sobre la mesa estén eh, lugares o temas estratégicos que Cuba no había permitido hasta ahora, inversión extranjera en puertos, aeropuertos, en zonas de inversión. Hay una zona de desarrollo que es como una zona franca, que es en el puerto del Mariel, que está al norte, que al final también Estados Unidos lo que busca es tener una presencia para evitar que China se cuele más en Cuba o Rusia se cuele más en Cuba. Lo de la inversión, yo creo que va por ahí, es ir al punto en que lo había dejado Obama, abrir el espectro a otras zonas que hasta ahora no participaban, y hay que ver, yo creo que en eso Cuba no tendría inconveniente. Lo de permitir el tema a los cubanos americanos que inviertan en la isla, está bien, yo creo que eso no era un paso que se había dado. Ahora bien, ¿cuántos cubanos americanos tienen capital suficiente Para invertir. para invertir en una isla que hay que reconstruirla casi completa? Vamos a estar claros. Digo, para ver el alcance de las medidas, porque en papel todo suena muy bonito y hay un 12 puntos, y muy bonito, y vamos a invertir en el Mariel y los cubanos americanos ahora van a invertir. ¿Quiénes? Pero a eso súmele el tema de la seguridad jurídica para invertir. Recuerden que cuando Trump sentó a todos los petroleros en la Casa Blanca, Repsol, todo el mundo en la Casa Blanca para ir a por Venezuela, todos los petroleros le dijeron, no, perfecto, nosotros vamos para allá. Pero la garantía jurídica han tenido que en Venezuela ponerse a cambiar todas las leyes de ahora para ahorita, corriendo y la de minería y la de hidrocarburos y el copón bendito, para darle garantía, porque ¿quién va a invertir el dinero en un país que no le dé garantías o seguridad jurídica? Que ahí en República Dominicana nosotros tenemos una ventaja por el marco jurídico y la garantía. O sea, Cuba tendría que estar abocada también a cambiar su legislación para poder atender eso, y no se hace de ahora para ahorita, vamos a estar claros con eso, tiene un proceso. Y cambiar el modelo, a partir de lo que decía el profesor Pascal, a diferencia de Venezuela, Venezuela, aún con la llegada de Chávez y el comunismo del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI y todo lo que eso, Chávez nunca proscribió los partidos políticos. Bueno, pudo perseguir a algunos, no sé qué, pero el modelo de pluripartidismo existió. Quizás su cambio más radical fue convertir la asamblea unicameral, todo aquello. Tenía una mayoría chavista, o sea, oficialista, pero estaba la oposición. Y la muestra es que ahora que a raíz de María Corina y todo, el enfrentamiento de María Corina y Chávez se dio en la sede del Parlamento de la Asamblea Nacional Venezolana. Digo esto porque a diferencia de Cuba, que por constitución está escrito que es un partido, un solo partido, usted no puede llegar y decir, saquen a Díaz Canel o saquen a Raúl Castro y pongan al de la oposición. Porque no existe legalmente, para que no me malinterpreten, pueden existir discrepancias, pueden existir opositores, existen disidentes, todos de la revolución. Ahora, si usted o sea, todo puede pasar, con los americanos todo puede pasar porque no hay librito escrito
ni de ética, ni de nada. Entonces, que lo sienten allí, como sentaron a Good en el año 1900 para empezar, para interrumpir la guerra de independencia de Cuba con Máximo Gómez. Y sentar a uno que puso los americanos para después convocar elecciones y ganó Estrada Palma y todo eso en 1903, del siglo pasado estoy hablando. Bueno, si quieren volver a eso y romper la Constitución y violar la Constitución y las soberanías y todo eso, bueno, todo es posible en la viña del Señor. Bueno, le meten caña a Irán y le entran a bombazo al otro. Entonces, son realidades políticas diferentes que hay que entender para que ni sobrevaloremos lo que está pasando. Vuelvo e insisto, ni Cuba es una amenaza para Estados Unidos per se, no tiene petróleo, no tiene gas, lo que tiene Venezuela, no tiene otra riqueza. Tiene una serie de cosas que yo creo que pueden ser importantes para Estados Unidos en materia de minería. Tienen níquel, tienen cobalto, no sé si tanto oro, debe haber habido bauxita y donde hay bauxita hay tierra rara, hay pozos petroleros que están por perforarse y por investigar. El petróleo cubano tiene mucho azufre, es muy pesado y entonces por eso es complicado. No se han encontrado grandes yacimientos y tiene la isla de playas y de cosas donde pueden invertir hoteles y todo, pero es una inversión a largo plazo para las cadenas americanas porque Meliá tiene 12 hoteles en Cuba, Iberoestar tiene 8 hoteles en Cuba, y así otras cadenas españolas, europeas que llevan un paso adelante, quiero decir, si es que el interés de Trump es facilitarle al inversionista estadounidense y al cubano americano. Bueno, que todo lo que se vaya a comprar se compre en Estados Unidos, puede ser. ¿Con qué dinero? El profesor Pascal decía, bueno, Trump temiendo la situación humanitaria en Cuba, facilitado que Cuba compre petróleo y se lo compra a ellos. ¿Con qué dinero? No tienen dinero para comprarlo. No lo tienen porque no se está generando. No se está produciendo nada. La gente no sale a trabajar. Para que ustedes entiendan cómo es la historia. He hecho este panorama para ponerle un poquito más de contexto en esto, porque no debemos crearnos falsas expectativas, aunque sí pienso que el camino que se ha iniciado es sin retorno. ¿Hasta dónde llegará? No sé. Es más, y creo que lo voy a decir por primera vez públicamente, primero, el tema del diálogo entre Estados Unidos y Cuba, y sobre todo con la llegada de Marco Rubio, partía de que hay que negociar sin los Castro. Que hay que decir que de los Castro el que queda es Raúl Castro, que tiene 94 años. Y está casi retirado. Retirado. Díaz-Canel plantea que bueno, que todo ha sido con el conocimiento del líder histórico de la revolución, porque no puede obviarlo, y eso es una cosa interesante en su elocución. Por mí, él dijo, por mí y por otros. ¿Por qué? Porque lo que se había dicho es que todo se estaba haciendo al margen de Díaz-Canel con el nieto de Raúl, y él trata, sin desmentirlo, de subrayarlo. Incluso detalles interesantes de esto, tanto en la locución que hace Díaz-Canel ante el comité, ante el buró político y el comité central, etcétera, en una reunión privada antes de la locución pública. En el público estaba el nieto de Raúl Castro. Así es. Que usted dice, bueno, ¿y qué hacía Raúl Guillermo Rodríguez Castro, hijo de Débora Castro, una hija de Raúl, con Rodríguez Calleja, ya fallecido, el papá de Raúl Guillermo, que es escolta, un militar, escolta de Raúl, muy joven? ¿Qué hacía allí sentado? ¿Nadie lo entiende?
porque él no es miembro del poder político, no es miembro del comité central, no tiene ningún cargo público. Su único trabajo es cuidar la espalda de su abuelo. Pero después, en la locución que se hace en el Palacio de la Revolución, con Díaz-Canel y la prensa, la conferencia que da, ahí está sentado detrás del canciller el llamado Cangrejo. Entonces, representaba a quién allí, buscaba mirar a quién allí, o que alguien lo mirara. O sea, son detalles que hay que ver. Cuba no hace nada por gusto, para que entiendan esto. Yo conozco la mecánica. Nadie, ni se cometen pifias de que, déjame sentarme aquí, que Dayana me va a traer un poquito de café mientras ella llega, yo estoy aquí y estoy oyendo la conferencia. Nevertheless, eso no es así. Allí no es así. No es que yo me colé en esta conferencia y déjame sentarme aquí para buscar un poco de cámara y saludar así de lejos. Hey, ¿cómo están? No, allí no es así. Si estaba allí sentado era por algo. Entonces, Y, estamos claros de y, eso. y ahí, Cavada, me parece tan interesante lo que comentas, porque precisamente es tan revelador. Entonces, esto del 13 de marzo, que es ¿verdad? la conferencia que se realizó, porque como tú muy bien comentas, es un acto sin precedentes. Es por primera vez desde el anuncio que se dio con Obama y Castro en diciembre del 2014, cuando el gobierno cubano se sienta con su contraparte estadounidense, supuestamente no lo estamos viendo a llegar a un acuerdo. Y lo interesante es, a partir de lo que comentas, es nosotros pensar entonces quién tiene realmente el poder de decisión en Cuba. Aparentemente no es Díaz-Canel y eh, parece que es Raúl Castro. Ujú. Esto, Bueno, eh, esto yo iba a decir, a propósito de eso, tanto en el restablecimiento de las relaciones, porque vuelvo, e insisto, Cuba durante mucho tiempo, por ejemplo, y escúchenme que hable tanto, pero ustedes saben que es un tema que no, me Sí, apasiona, claro. pero haciendo historia, cuando se produce el tema de la migración masiva en el año 94, etcétera, ¿quién es el portador de una carta para iniciar un proceso migratorio más regulado, para iniciar nuevas conversaciones migratorias? ¿Quién lleva la carta a Clinton? El Gabo, García Márquez. Ujú. Se dijo mucho tiempo después. Incluso el propio Fidel en su momento dijo que cuando le manda la carta a Clinton en manos de Gabriel García Márquez, habla de las operaciones y cosas que se fraguaban desde territorio americano y que había, y eso fue lo que despertó la sospecha en el gobierno de Estados Unidos y comenzaron porque decía, ¿cómo es que Fidel sabe tanto de lo que pasa aquí adentro? Dicho por el propio Fidel. ¿Cómo es que sabe tanto de lo que pasa aquí adentro? Y ahí es que empezaron a dar el hilito y dieron con la red avispa que desarticularon tiempo después. ¿Recuerdan la red avispa donde un grupo de jóvenes cubanos que trabajaban para la inteligencia militar de Cuba o espiaban a favor de Cuba fueron detenidos en la ciudad de Miami, fueron procesados y después hubo una campaña para ponerlos en libertad? ¿Qué digo con esto? Que Cuba ha iniciado siempre o ha utilizado siempre canales poco convencionales para avanzar en sus negociaciones. Las negociaciones con Obama las inicia otro familiar de Raúl Castro, en este caso Alejandro Castro Espín, su hijo mayor, militar, y conversa con el secretario de Seguridad Nacional en Canadá, en Montreal, en un parque. Fue el primer acercamiento entre esas dos personas. Buscan al Vaticano como mediador oficial y quien lleva la primera carta a Obama fue el cardenal cubano ya fallecido,
ahora olvidé el nombre, Jaime Ortega y Alamino, en una recepción en el ala este de la Casa Blanca, en una glorieta allí, pam, pam, y le entrega un papelito a Obama donde comenzaba la conversación. Digo esto porque no nos extrañemos que sea a través del nieto de Raúl que que se inicien o se acerquen las conversaciones, porque, y es a lo que quiero ir, yo creo que si se da un paso y se avanza en las negociaciones con Estados Unidos al punto que sean, y mientras más profundas, con más razón, debe estar Raúl Castro. ¿Por qué digo esto? Porque si alguien puede, como lo hizo en el 2014, a contrapelo de su hermano en muchas cosas, no olvidemos que Obama saliendo en el avión, en el Air Force One, de La Habana, Fidel publicaba un editorial eh, no desacreditando a su hermano ni a lo que había hecho, porque Fidel tenía conocimiento de todo, pero poniendo en duda todo lo que se estaba haciendo. Su hermano Fidel en su casa retirado y Raúl presidiendo la República. Entonces, él fue quien dio la cara y explicó públicamente por qué. Digo esto porque durante 60 años el discurso ha sido contra Estados Unidos. Entonces Y, usted y no ahí, puede. ahí, Cavada, perdón, me parece sumamente importante y relevante eso que acabas de decir, porque se conecta con algo que dijiste ahorita también, que es que aquí las cosas no se hacen por hacerlas, ahí debe haber una motivación detrás, pero además en un contexto geopolítico muy particular, o sea, Cuba no tiene ni red de contención, ni tiene tampoco por ningún lado ningún tipo de aliado, o sea, ahora mismo ¿Está tenemos que solo? pensar que Maduro está preso desde el 3 de enero. El liderazgo iraní, si queremos decirlo, fue evidentemente diezmado. Rusia opera con una capacidad limitada porque tiene sus líos, ya sabemos, con Ucrania. China, de forma muy particular, muy inteligente, Cohibido. con su forma de actuar, observa, calcula, tiene que ver, ¿verdad?, qué va a pasar, pero ahora mismo Cuba no tiene absolutamente a nadie que lo financie, ni un aliado regional. Entonces hay un tranque absoluto y por eso se resume en lo que tú comentabas hace un momento. Hay un punto de quiebre. O sea, de aquí algo va a pasar. Sí, No se sabe, pero pero algo algo tiene va a que pasar. pasar. Yo quisiera, antes de cerrar la entrevista, yo hablaba al inicio de un modelo de gobierno que no está bien ni está mal, es un modelo de gobierno, el mundo no funciona solamente con democracia, hay otras alternativas. Idealmente uno cree que la democracia es lo mejor, pero hay quien decide por otra modalidad. No podríamos ver nosotros en un futuro, y aquí estaríamos en el terreno de visualizar, ¿verdad?, las posibilidades de ver un modelo de gobierno cubano tal vez conservando lo que tienen hasta ahora, pero imitando un poquito a China, que se beneficia del mercado, que permite la propiedad privada con sus límites y su forma de gobierno. Pero ¿por qué no instaurar eso en Cuba, sin pasarle por encima necesariamente a todo lo que ellos, a su manera, han construido con el paso de los años? Mira, permíteme tal vez ver esto. Recordemos que es el propio pueblo quien debe decidir su régimen. Recordemos que incluso, y esto es muy valioso, hay que reconocerlo, Díaz Canel ha hecho referencia a que eh, se van a sentar a negociar, pero en el marco de igualdad soberana de los estados. Esto hace que eventualmente, porque recuerden, está dentro de la Constitución su régimen político está establecido en su Constitución. Entonces, debe haber una modificación que nazca precisamente de ese pueblo. ¿Qué sí podemos ver tal vez en el corto tiempo? En el largo plazo tal vez puede suceder esto, y más si se mantiene esta influencia de los Estados Unidos, una influencia de derecha tan marcada. Pero lo que podríamos estar viendo en el corto plazo es evidentemente un acuerdo donde se pudiese garantizar a Raúl Castro permanecer en la isla y Uh -huh. conservar tal vez cierta influencia, la liberación de los presos políticos que hemos estado viendo hasta el momento, evidentemente,
y ya la fuerza sí está, una despoblación absoluta de países como Rusia, China e Irán. Y de hecho, la orden ejecutiva que emitió Trump en enero eh, eh, culpa expresamente a Cuba de desestabilizar la región y aliarse con estos países. ¿Para qué? Precisamente para destruir e ir en contra de los intereses estadounidenses. Entonces, partiendo de eso, nosotros podríamos estar viendo un Estados Unidos muy parecido, con requerimientos o exigencias muy parecidas a los de Ujú. Venezuela, es decir, tal vez control de puertos e infraestructura marítima, acceso a minerales estratégicos, ya Cavada lo decía ahorita, níquel, cobalto, etcétera, que es un tema de interés profundo y que no necesariamente se ha discutido muy públicamente. O sea que es muy interesante que Cavada lo haya mencionado y me parece que puede ser un objetivo a mediano plazo, porque ahí recuperaría tal vez el control estadounidense sobre ciertos activos estratégicos críticos en Ujú. Cuba, ¿eh? Esto es Así importante. es. Yo creo que Y, hay un tema, por último, yo creo que hay ujú, un tema que siempre ha estado en la palestra cuando se ha hablado del tema migratorio entre Estados Unidos y Cuba, y es cómo indemnizar de alguna manera a las empresas estadounidenses que fueron nacionalizadas en Cuba en el año 59 e incluso otras empresas de capital cubano, etcétera, que de alguna manera fueron también intervenidas. Recordemos que la revolución, como la palabra lo indica, es un torbellino que se lleva de encuentro todo, uno con el marco legal, otro en la pura emoción, pero la ley de reforma agraria existe. República Dominicana tuvo una ley de reforma agraria y se hizo dentro del marco de la ley, o sea, es perfectamente legítima, etcétera, etcétera. Bueno, lo que quiero decir con esto, que sobre la mesa puede estar también cómo comenzar a indemnizar a esas empresas estadounidenses que en su momento fueron intervenidas o nacionalizadas por Cuba, pero además representan un punto de avance, un pie de amigo para la economía, porque casi todas estaban vinculadas al sector químico, al sector petrolero, al sector de los combustibles. Allá estaba eso también, y ujú. estaba Shell, y estaba Texaco, para que estemos claros. Entonces, devolverle eso a estas compañías, permitirles una inversión mayor por X tiempo sin que tengan que pagar dividendos o tengan que pagar impuestos o algo de eso hasta recuperar su inversión para compensar lo que en el 59 quizás también se le indemnizó o se le nacionalizó, puede estar sobre la mesa y al final es favorable para Cuba. Al margen de esto está el lado político. ¿Cómo satisfacer a Marco Rubio, que busca ser presidente y representa a una comunidad que en buena parte no quiere saber de los Castro? ¿Cómo entender que va a negociar con un Castro? ¿Cómo entender que pueden llegar a acuerdo permaneciendo un Castro en el poder o tras bambalinas? Son cosas que hay que ver cómo se maneja. Es un tema que Trump le ha dejado a Marco Rubio porque es el interés de Marco Rubio. También vienen elecciones de medio término ahora, hay que ver en qué momento se hace el anuncio de lo que se puede acordar para que no afecte a las elecciones de medio término. O sea, no es tan fácil lo que se plantea. Con Venezuela no había un compromiso político, no había un legislador o algo que tuviera intereses presidenciales y que le interesara poner a María Conina ni nada de eso. Y por último, a diferencia de lo que ha pasado en los demás lugares, un grupo de senadores demócratas logró introducir un proyecto de ley que obliga a Trump, al Ejecutivo, a solicitarle permiso al Congreso si decide intervenir militarmente a Cuba. Usted me dirá, bueno, pero ya eso existe. Bueno, pero hay acciones que se han hecho sobre pretexto de la lucha contra el narcotráfico, dígase Maduro, o esto y lo otro, que no es una guerra. Fíjese que en lo de Irán es Estados Unidos más Israel. O sea, siempre le ponen el plus como si Estados Unidos está ayudando a Israel a enfrentar a Irán y al final sabemos que es lo contrario. Pero siempre ha habido una lógica detrás para soslayar al Congreso. Lo que quiero decir con esto que esta ley o este proyecto de ley
que han presentado los demócratas es para que incluso en el tema de cualquier lanchita o cualquier cosa, esto haya que recurrir al Congreso. Fíjense que con la lancha y los 10 tripulantes llenos de armamento que intentó entrar a Cuba, los americanos no han dicho ni esta boca es mía, ni han dicho que espérense, que un exceso del régimen, ni nada de eso. No, no. Incluso van a mandar agentes del FBI a La Del Habana FBI, así es. para colaborar con la investigación. Es interesante todo lo que ocurre con el tema. No es tan fácil como extraer a Maduro por los moños de Caracas, ni caerles a bombazos a Irán, que no es una cosa fácil, no lo digo, pero sobre Cuba hay otras cosas en la mesa que hay que tener en cuenta. Incluso cuando se habló hipotéticamente de hacer con La Habana lo que se había hecho con Caracas, ni los cubanos de Miami en su mayoría salieron a respaldarlo, porque la mayoría se formó en la revolución. Los que hoy están en Miami en su mayoría no quieren saber del comunismo, ni quieren saber de nada, pero tampoco quieren vivir la experiencia de un país intervenido militarmente, sobre todo por Estados Unidos. Entonces, son realidades que hay que entender y comprender. Quizás muchos no las comprendan, pero por eso las digo, ahí no lo repito más, pero hay que sopesarlas. No es que seamos mejores que nadie, ni peores, pero son realidades que hay que sopesar. Cada país tiene su propia naturaleza. Esperemos a ver qué pasa. Y ahí solo acaba de resaltar eso que dices, 30 segundos, para que las personas entiendan el peso que tiene Cuba, no solo desde esta perspectiva, que algunos dicen, Venezuela tiene mucho petróleo, etcétera, pero geopolíticamente, el triángulo que representa Cuba es sumamente relevante para los Estados Unidos y evidentemente, después de décadas y décadas alejado de quien fue en su momento uno de sus mayores socios, pues atraerlo, tenerlo controlado y lograr un cambio de régimen sería evidentemente lo ideal. Y como muy bien tú comentas, esto podría impactar positiva o negativamente si hay en el corto plazo lo que sucederá en las elecciones de los Estados Unidos, que es de medio término ahora en noviembre. Bueno, Así ahí está es. la data. Gracias al profesor Pascal Peña por compartir con nosotros en Esto No Tiene Nombre.